La película comienza con una escena exterior de un motel donde vemos a un hombre llamado Mort Rani. Era alrededor de la medianoche y hacía mucho frío afuera. Mort está muy molesto y preocupado en su auto porque la duda lo ha traído aquí a esta hora de la noche. Piensa que su esposa lo está engañando, por lo que ha venido aquí para descubrirla. Hace todo lo posible para evitar no entrar allí, pero no lo hace. Abre la puerta donde ve que su amigo y su esposa están durmiendo juntos. Se pone furioso y les grita, se siente mal y se va de allí, y ahora se nos muestra 6 meses después. Vive a la orilla del lago en una cabaña, quiere olvidarse de todo y tener un nuevo comienzo en su vida. Esta es la única razón por la que está viviendo solo en esa cabaña. Vive con su perro y ese mismo día tocan a su puerta. Para su sorpresa, un hombre está allí con un sombrero y le reclama a Rani por robar su contenido. Él le dice que él había escrito la historia que Rani publicó con su propio nombre. Le entrega algunos papeles como prueba, pero Rani se niega a tomarlos. Llegamos a saber que Rani es un escritor y le dice al hombre que no necesita copiar porque él escribe sus propias historias. Le dice que las publica por su cuenta y la acusación está mal, cerrándole la puerta en la cara. Cuando el hombre se va, Rani lo mira por la ventana y ve que no tiene los papeles. Sale afuera y ve que los papeles están en los escalones de su puerta. Los lleva adentro y los tira a la basura sin mirarlos porque cree que el hombre estaba mintiendo. Piensa porque necesitaría robar el contenido de alguien como ese extraño. Rani se acuesta en el sofá como si no le importara. En la siguiente escena vemos que Rani está tratando de escribir una historia. Está luchando con las ideas porque en su cabeza no puede pensar en nada más que su esposa infiel. Incluso le pide ideas a su perro porque su mente está completamente vacía. En ese momento sale y ve que la mesa tenía las mismas notas que tiró a la basura. Su sirvienta las había sacado y esta vez no las vuelve a tirar, pero comienza a leerlas. Se sorprende porque nota que la historia que escribió era completamente igual a la persona quien vino quejándose de que el final era diferente y no podía entender lo que estaba pasando porque nunca puede ser verdad. Decide aclarar la duda con la persona y decirle que él había escrito el cuento titulado Ventana Secreta hace muchos años. Se encuentra con la persona y le cuenta, le dice que nunca copió la idea, pero además le dice que esta historia fue publicada por primera vez en una revista en 1985. El hombre le pide pruebas de eso y ahora se mete en otro lío porque la revista que él tenía estaba en su casa anterior, la cual fue comprada por su ex esposa y él no quiere contactarla. Él duerme pero también está preocupado porque hombre con el sombrero le había dado a Rani el tiempo de 3 días. Se despierta de repente y ve una nota dejada por ese mismo hombre que menciona que no está bromeando. Le dice que 3 días es el tiempo máximo. Además menciona que no avise a la policía por el asunto. Se sorprende cuando ve que su perro fue brutalmente asesinado y Rani tiene sentimientos encontrados. No puede soportar que su perro haya sido asesinado. Va a la policía al día siguiente y les cuenta todo. Les dice que alguien lo está espiando y también lo está acusando de robo de contenido. La única duda que está en la mente de Rani es que no sabe si este hombre mató o no a su perro. Rani acude a la policía incluso después de que el hombre lo amenazó y no sabe a qué consecuencias se va a enfrentar. Después va a casa de su exmujer para poder sacar la revista y aclarar el asunto, cuando antes ve que su exmujer ya lo superó y va a algún lado con su nuevo prometido. Él se pone furioso después de eso y ni siquiera le habla. Conduce su auto de regreso a su casa. Cuando llega a casa ve que un oficial de policía ha venido para seguir investigación. El policía le pregunta si alguna vez había visto a alguien más cerca de su casa, a lo que nombra a un residente. El oficial de policía se va después de escuchar eso y se da cuenta de que alguien está en su casa. Agarra una vara y revisa la casa, pero no hay nadie. Allí Rani sale a fumar y el hombre del sombrero viene y comienza a burlarse de él y le dice que el final de su historia no es adecuado y arruina la historia. Rani no quiere escuchar lo que está diciendo y le dice que se calle y discuten de nuevo. Y ahora el hombre intenta estrangularlo con una vara. Le advierte que cambie el final y que no robe su contenido o lo va a pagar. Recibe una llamada de su ex esposa al día siguiente diciéndole que su casa había sido incendiada por alguien. Él va allí y ahora sabe que nunca podrá recuperar esa revista. También menciona frente a sus abogados que puede ser obra del hombre del sombrero que lo estuvo amenazando de diferentes maneras. Vuelve a su casa y al día siguiente no encuentra las llaves de la casa. Él sale y ve el sombrero del mismo hombre en el piso. El motor de su auto también está funcionando pero está en punto muerto.
Rani ahora está confundido acerca de cómo le está pasando esto a él, no sabe por qué ese hombre le está haciendo esto, ve al prometido de su ex esposa llenando el tanque de su auto, piensa que el prometido lo está siguiendo, pero le dice que no lo está siguiendo, le dice que firme los papeles del divorcio ya que se van a casar pronto. Rani se enoja y regresa a su casa sin firmar los papeles de divorcio. Recibe una llamada del hombre del sombrero que le pide que se encuentren. Rani está muy cansado pero aún así va a encontrarse con el hombre, pero cuando llega al lugar ve que el hombre no está y hay un policía muerto en el patrullero. Se asusta y se desmaya. Al despertar ve que el hombre está parado a su lado y le dice que quien venga correrá la misma suerte que el policía. Rani le grita y le pregunta qué es lo que quiere. Le dice que él mismo escribió la historia, pero el escritor no le cree y le pide que le muestre la revista. Le dice que si le muestra la historia en la revista no va a verlo de nuevo. Se pone ansioso mientras espera la revista por el correo. Llega a su casa y recibe una llamada de su ex esposa que está muy triste y le pide que firme los papeles del divorcio, pero se enoja después de escuchar que quiere casarse con su prometido, por lo que toma los papeles y va a Rani a buscar la firma. Por otro lado, él recibe la revista por correo, pero al abrirla se sorprende porque las páginas han sido eliminadas y que el paquete fue abierto y se pone furioso porque no puede probar que su historia fue publicada en la revista. Regresa a su cabaña y usa el mismo sombrero que el hombre. Se pone el sombrero y empieza a hablar solo y hace el personaje de ese hombre y se ve muy tenebroso. La verdad es que nunca hubo un hombre del sombrero, no había nadie amenazándolo y él solo imaginó todo eso. Rani tenía un trastorno de identidad porque ni siquiera podía reconocerse, se estaba cambiando de ropa y haciendo todo eso, era la misma persona que mató al perro y al policía. Este es el mismo momento cuando su ex esposa llega y mira dentro de la casa que no está en muy buen estado, ve que toda la casa está llena de páginas de revistas rotas y ahora se confunde un poco con lo que pasó aquí. La mesa tiene una botella de whisky y un paquete de cigarrillos, no parece la casa de un escritor, parece más a la casa de un psicópata. La palabra shooter está grabada por todas partes y ahora se asusta un poco después de ver las vistas de la casa, y se da cuenta de que Rani es la persona que está sembrando miedo dentro y fuera de su casa. Ella quiere hacer algo al respecto pero tiene miedo. En ese momento ve que la puerta se cierra sola y detrás de la está Rani con el sombrero negro. Sigue en el mismo personaje que ese otro hombre que estaba matando gente y pensó que el Rani original se robó la historia. Está de muy mal humor y trata de agarrar a su ex esposa. Ella se asusta y sale corriendo lejos de él, pero finalmente la agarra y la arrastra como un perro que no entra en su jaula. Le apuñala la pierna con un destornillador y ahora ella está gritando de dolor. Lucha con él y sale por la puerta trasera, seguida de Rani, quien no está en condiciones de perdonarla o tener piedad de ella, así que toma una pala y se acerca a ella para matarla. Está a punto de matarla cuando escucha al prometido de su ex esposa. Detiene el proceso de matar a su ex esposa y ahora inicia un nuevo proceso para matar al prometido, después de lo cual lo golpea con la misma pala y lo mata. Ella ruega por su vida, le dice que no soporta más el dolor, ella no puede correr en ninguna dirección. Rani no la perdona y la mata. Rani mató a mucha gente en el mismo pueblo, mató a algunos de los policías y ahora él estaba asustado de su propia identidad. Él puede ser llamado un asesino en serie no identificable ambulante. La parte irónica aquí es que el Rani original no tiene idea de que tiene un trastorno como ese. A Rani lo atrapan después de eso y todos se sorprenden después de escuchar el terrible hecho. El policía le dice que todos saben quién es el verdadero asesino, también le dice que lo arrestará pase lo que pase, pero antes necesitará encontrar el cadáver de su ex esposa y el cuerpo de su prometido. Rani le dice que es inocente y que no sabe nada. Al final de la película vemos el campo de maíz de Rani, lo que prueba que Rani los había enterrado debajo del campo de maíz, el cual crecerá rápidamente con el tiempo y nunca lo atraparán. Esta película en realidad nos dice que no juzguemos a nadie por cómo se ven realmente, porque las apariencias realmente pueden ser engañosas. Gracias por ver, por favor suscríbete y dale a la campanita.